Increíbles. Vamos a hablar ahora con un colega, Sebastián Túrtora. Sebastián, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto, José Luis. ¿Qué tal? Bueno, en principio, gracias por haber aceptado estar en el aire de la 99.9 aquí en Mar del Plata. Y lo primero que debemos decirle a la gente es que vos, en términos periodísticos, tuviste o lograste un trabajo y provocaste, digamos, un hallazgo fenomenal, que es encontrar las canciones de Maldonado, que bueno, que han provocado un impacto tan fuerte, revelando digamos, el rostro real de un joven. Yo lo digo en estos términos, puede ser que no los compartas. Digo, un joven que en su desgracia, en la situación en la que pierde su vida, fue cosificado para ser transformado en un instrumento de lucha política, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que Santiago Maldonado murió dos veces, ¿no? Murió en Chubut y después lo mataron porque ocultaron todo de su vida. Y algo que me llamó la atención era, y que empezó de esta manera la investigación, es que su voz, algo tan sencillo como su voz, había sido invisibilizada. Por eso yo particularmente me puse a buscar, a preguntarme quién era justamente en el mismo momento que estaba desaparecido en esos días, que ya se ve una utilización política fenomenal por parte del kirchnerismo. Buscar algo de él, de su pensamiento, y bueno, evidentemente las canciones permanecieron ocultas, creo en gran parte porque eran demasiado incompatibles con la utilización política, y no se explica que alguien que tenía una vida artística tan plena como la tenía Santiago Maldonado, no sabíamos nada, y solo supimos gracias a mí, como si yo fuese, ¿no? Eh, Algo como si nadie pudiese haber encontrado esas canciones. Ujú. Obviamente, bueno, nadie se interesó por buscarlas, ese es el tema. Claro, bueno, vos sabés que es increíble, digamos, en esta época de tanta apertura, de tanta posibilidad de acceder, de buscar, de requerir, ¿no? ¿Cómo se ha caído? Yo lo llamo la cultura del copiar y pegar, ¿no? En el adocenamiento frente a determinadas cuestiones. Yo un día tuvimos la oportunidad que Sergio Maldonado nos contestó el teléfono. A la segunda pregunta terminó todo muy mal. Y las preguntas eran preguntas de sentido común, porque en ese momento inclusive un colega nuestro, que fue el que ha hecho la mejor cobertura al respecto de todo esto, ya había publicado en Clarín, casi con una precisión de metros, dónde estaría el cuerpo de Santiago, lo cual a mí me llevaba a preguntarme aquí en voz alta si este colega nuestro tenía la información. Quiere decir que esto se estaba diciendo en ese ámbito, que era donde el grupo mapuchista no permitía entrar a la justicia ni a la fuerza de seguridad, y si Sergio lo sabía y lo estaba callando, ¿no? Veo que ahora, con respecto de tu persona, está reaccionando muy violentamente. Bueno, sí, es absolutamente interesante porque Sergio Maldonado evidentemente tiene un problema con la verdad. Así de sencillo. Desde el inicio tuvo un problema con la verdad porque, a ver, nunca estuvo confirmado que se lo haya llevado, a ver, confirmado por los hechos, digo, no puedo decir cualquier Mm, cosa, pero que se lo haya llevado completamente Gendarmería. A ver, recordemos los testigos que hubo. Es un caso impresionante porque hubo testigos falsos. Recordemos a Matías Santana, después procesado por claro. mucho testimonio, que vio con binoculares, digamos, cosas totalmente ridículas desde no sé qué distancia o subidos no sé dónde, que vio cómo se lo llevaban a Santiago. Es decir, siempre fue desde un primer momento una maniobra de la comunidad mapuche, sin menospreciar y sin olvidarnos que son comunidades relevadas, divertidos, de eso no hay duda, pero sacando eso, una maniobra para visibilizar, digamos, de Jones Wallace, digo, dentro de un contexto político Sí. eh, que los llevó a ellos a realmente manipular la verdad, mostrar cómo que fue Gendarmería y servirles a ellos para, por ejemplo, pedir la liberación de Jones Wallace, entre otras cosas. Yo incluso pienso algo más duro, que sí que lo han abandonado en el momento que han cruzado el río, Sí, sí. que eso es la versión un poco más dura, que sus propios compañeros lo han abandonado tras la persecución de Gendarmería en una represión también desordenada, ¿no? En una acción desordenada de Gendarmería, pero claro, una cosa es una acción desordenada de Gendarmería y otra cosa es secuestrar
y desaparece alguien con todo lo que implica en este país. Pero ¿sabés qué pasa? Bueno, por supuesto esta es la primera vez que conversamos. Yo desde la hora cero, no sé si la hora cero, la hora 72 de que esto se instala, siempre dije lo mismo, digo, ¿cuál es la lógica por la cual el gobierno nacional daría, es decir, la cuestión era esta, como la plantaban. Macri se levanta una mañana, está incómodo, molesto, quizás Antonia no lo dejó dormir, entonces va y le dice a Bullrich, tengo una mala mañana hoy, dice, ¿me haces desaparecer un tipo? Dice, porque, digo, nunca tuvo ninguna lógica política el tema. La lógica política claramente y el decurso de lo que ya se conocía iba por otro lado. Pero además yo tuve oportunidad de conversar con un líder de una de las comunidades de la zona, y esa intervención de Gendarmería había sido pedida a la justicia por los líderes tradicionales e históricos de la comunidad mapuche. Es decir, no es una cosa que surgió de cualquier lado. No, sí, es un dato interesante, sí, sí, absolutamente. A ver, como si Santiago Maldonado pudiese, no sé, fuese un problema para el gobierno de Macri, no era un artesano que recorría el país. Recordemos hasta dónde llegó. Yo recuerdo, a ver, la cara de Santiago Maldonado en noticieros de Rusia, Sí. ¿no? La imagen de él como una especie de Jesucristo o de Che Guevara rioplatense, porque eso también contribuyó a generar un culto, un mito. Que obviamente no se correspondía con la verdad. No, claro, bueno, pero por eso digo, en esta época de empoderamiento femenino, de tanto que se habla de la cosificación, a Santiago lo cosificaron. Sí, absolutamente. Lo transformaron en un objeto, en un instrumento, ¿no? Sí, y a punto... En un ícono de lucha contra un supuesto gobierno que tendrá miles de fallas económicas, obviamente, pero que no era un gobierno, o no es un gobierno homologable a la última dictadura militar, que era lo que también se quería instalar, ¿no? Claro, bueno. La peligrosa idea de que en Argentina otra vez aparecían personas, porque esto es lo grave también, ¿no? De compararlo con la última dictadura militar, el periodo más nefasto de toda la historia. Bueno, es que de hecho, desde el mismo... A ver, digo, en el libro autorreferencial de Cristina queda claro. Cristina dice, no le entregué el bastón porque era rendirme. Digamos, el pensamiento guía de todo ese colectivo social, porque yo creo que trasciende, yo creo que en esto participa gente que no es ni afiliada al peronismo, en la tribu kirchnerista, ni nada. Digo, es que ellos están enfrentando una situación que los puede retrotraer a la dictadura. En ese momento, pero además hay algo que me parece que, no sé cómo lo lees vos, pero es mi lectura. Yo siento todavía hoy mucha vergüenza ajena por la foto de redacciones enteras, La Nación, TN, preguntando dónde está Santiago. Se subieron todos a algo que lamentablemente no, algo que es común en Argentina, ¿no? Algo común en Argentina que no terminamos la verdad, de entender los procesos o de buscar verdaderamente lo que sucedió, la verdad de los hechos. De hecho, todavía en Argentina seguimos discutiendo, no sé, las cifras, por ejemplo, de desaparecidos, que no, a ver, tampoco mucha gente o muchos grupos de derechos humanos no asumen los documentos o los registros de que no fueron 30.000, sino que fueron menos, lo cual no significa que una lectura brutal, pero es decir, tenemos un problema con la verdad, ¿no? En Argentina tenemos un problema con la verdad histórica, con los hechos concretos. Y Sergio Maldonado, volviendo a lo de las canciones, cada vez que queda, y voy a usar una palabra dura, yo la verdad también, la verdad que corté comunicación con él por vía WhatsApp porque se ha enojado con esta difusión de las canciones, queda en ridículo porque él quedó pegado al kirchnerismo, los militares, digamos, lo han usado, y quedó pegado, y bueno, y salen estas canciones en donde se conoce que Santiago Maldonado tenía una mirada muy dura, más dura aún, te diría, que con el macrismo, porque lo menciona varias veces a Néstor Kirchner y a Cristina, y a Macri solo lo menciona una vez. Bueno, esto es lo que termina molestando, creo. Bien, como dato, sin entrar en lo que sería la estructura profunda de tu trabajo para llegar a este relevamiento, esto estaba en la red, lo tenía alguien, ¿en qué soporte estaba y cómo llegaste? Digamos, vos me dijiste, bueno, esto estaba, había que buscarlo. Bien, primera cuestión importante, había una decisión de buscarlo. La segunda cuestión es, ¿en dónde estaba? Hasta donde me puedas o me quieras contar.
Sí, primero se me ocurrió empezar cuando en el mismo momento que estaba Santiago Maldonado desaparecido, se me ocurrió indagar en los amigos, en el núcleo íntimo de amigos, y que estaban muy reacios también a hablar con la prensa porque están vinculados con el anarquismo, que consideran, ¿no?, que la prensa es parte del sistema, Claro. opresor. Y empecé a acercarme a los amigos vía redes sociales a hablar con ellos, me cuentan de la existencia de unas canciones, ahí de él, ahí empiezo a buscarlas, y finalmente me las termina pasando una amiga de él, de la ciudad natal, de su ciudad natal, de 25 de mayo, me pasa 2 canciones. Primeramente me pasan 2 canciones del único disco que existe de él, y esa fue en noviembre de 2017, pero eran solo 2 canciones que las difundimos, hicimos la primera nota, en donde insultaba fuertemente al Papa Santiago Maldonado, fue el primer escándalo. Y ahora hace poco pude encontrar en YouTube simplemente, no parece mentira, ¿no? Pero el disco completo después fue publicado en YouTube a mediados de julio del 2018, y lo encontré simplemente en las redes sociales, en YouTube, pero nadie le había prestado atención, increíblemente, ¿no? Increíblemente nadie le había prestado atención. Vos sabés que un dirigente político muy notorio de Mar del Plata en la década del 80, el ingeniero Sanguinetti, solía ironizar y decía: ¿cuál es el mejor lugar para ocultar un elefante? En una manada de elefantes. Claro, tal cual, en un lugar donde hay un montón de información, termina pasando desapercibido un disco en donde hay letras totalmente cargadas de política. Inclusive Santiago Maldonado en este disco y en estas letras llega a criticar la asignación universal por hijo, increíblemente, ¿no? Mirá. Y entre otros detalles de este disco, en donde, bueno, nosotros lo escuchamos, lo analizamos y después lo publicamos, y terminó causando un gran impacto por lo que también fue la manipulación, ¿no? Claro. Nos instalaron de que era, no sé, de que era kirchnerista Santiago Maldonado, o la imagen de Cristina, ¿no?, con la remera de Santiago Maldonado, lo cual, bueno, es patético. Sí, la verdad que fue un momento increíblemente bochornoso, sobre todo de parte de una dirigente que jamás tuvo una palabra de piedad por los muertos en el siniestro doloso de Once, ¿no? Entre otras cosas. Sí, absolutamente. Sí, bueno. Y otra lista que es interesante es analizar ahora, otra de las notas que hicimos es los gastos de la cartera de Garabano, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en esta causa, que fue un dislate, y que se han gastado fondos públicos hacia la familia Maldonado que no correspondían por la ley 27.372, que es de amparo a las víctimas. Había gastos psiquiátricos y hospedaje que estaban correctos, pero después hubo otros gastos que no correspondían por cuenta del Estado y se hicieron igual. Por ejemplo, un perito de la familia, que se han gastado más de 300.000 pesos, se lo ha pagado un perito que no correspondía, que lo paga el Estado. Y después algunos trámites judiciales también que se hizo cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que no correspondían. Y yo la verdad que no uso el lenguaje de Lilita, pero de Garabano pienso más o menos como Lilita. Sebastián, que tengas un muy buen día. Gracias por la ilustración sobre esto, el tiempo que nos dedicaste, y chapó por tu trabajo profesional. Muy amable, buena jornada. Gracias. Bueno, Sebastián Turto era periodista, él desarrolla su tarea. Bueno, hizo esto.